Muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 9 de enero. Estamos en la primera semana del tiempo ordinario. El Evangelio del día de hoy es Marcos 1, 21 al 28. Todos estaban asombrados de lo que decía y hacía Jesús. Son todavía las primeras páginas del Evangelio, llenas de éxitos y de admiración. Luego vendrán otras más conflictivas, hasta llegar progresivamente a la oposición abierta y a la muerte en cruz. Jesús enseña como ninguno ha enseñado, con autoridad. Además, hace obras inexplicables. Libera a los posesos de los espíritus malignos. Su fama va creciendo en Galilea, que es donde actúa de momento. Es que no solo predica, sino que actúa. Tiene coherencia de vida. Enseña y cura, habla y dice, ¿no? Hasta los espíritus del mal tienen que reconocer que es el Santo de Dios, el Mesías. Fuera el mal de los llamados posesos, el Evangelio lo interpreta como efecto del maligno y por tanto subraya, además de la amable cercanía de Jesús, su poder contra las fuerzas del mal. Nos conviene recordar que Jesús sigue siendo el vencedor del mal, o del maligno. Lo que pedimos en el Padre Nuestro, líbranos del mal, que también podría traducirse líbranos del maligno, lo cumple en plenitud Dios a través de su Hijo. Cuando iba por los caminos de Galilea, atendiendo a los enfermos y a los posesos, y también ahora, cuando desde su existencia de resucitado, nos sale al paso a los que seguimos siendo débiles, pecadores y esclavos, y nos quiere liberar. Cuando se nos invita a comulgar, se nos dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso ha venido, a liberarnos de toda esclavitud y de todo mal. Por otra parte, Jesús nos da una lección a sus seguidores. ¿Qué relación hay entre nuestras palabras y nuestros hechos? ¿Nos contentamos solo con anunciar la buena noticia o en verdad nuestras palabras van acompañadas y por tanto se hacen creíbles por los hechos, porque atendemos a los enfermos, ayudamos a los otros a liberarse de sus esclavitudes? ¿De qué clase de demonios contribuimos a que se liberen los que conviven con nosotros? ¿Repartimos esperanza y acogida a nuestro alrededor? El cuadro de entonces sigue siendo actual. Cristo luchando contra el mal, nosotros sus seguidores luchando también contra el mal que hay en nosotros mismos y en nuestro mundo, a nuestro alrededor. Hoy la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de San Eulogio, Eulogio de Córdoba. Nacido en Córdoba a principios del siglo IX, en el seno de una familia influyente y cristiana. Pero para atender la figura, o entender, mejor dicho, la figura del santo, es necesario conocer el ambiente religioso de la época y el lugar en que vivió. La Córdoba del floreciente estado omeya durante el reinado de Abderramán II y de su hijo y sucesor, Muhammad I. En aquel tiempo, en el seno de la denominada comunidad cristiana, se detectaban claras diferencias. Por un lado, había un sector mayoritario de fieles que, aún permaneciendo en el seno de la cristiandad, se adaptaron a las circunstancias, pagando los impuestos e integrándose en la sociedad, con lo que se contaminaron también religiosamente. Y un grupo minoritario de cristianos que, como reacción a los anteriores, llevaron la ortodoxia hasta las últimas consecuencias, propiciando un movimiento de claras connotaciones apocalípticas y de ataque abierto al Islam. Las primeras noticias que se poseen de este grupo se remontan al abad Espinairedo, y es precisamente en la escuela de la Basílica de San Zoilo, dirigida por él, donde se educaron el joven Eulogio y su amigo Paulo Álvaro, que posteriormente sería su biógrafo,
Eulogio, tras profesar como sacerdote, enseñó en la escuela de la Basílica y profundizó en el conocimiento de la antigüedad clásica. Un viaje que emprendió en el año 848 para buscar a sus hermanos, Álvaro e Isidoro, le permitió visitar los reinos cristianos del norte, recorriendo numerosos monasterios como el de San Zacarías en Navarra. En Pamplona fue muy bien acogido por el obispo Wiliesiendo, y en su viaje de vuelta visitó diversas comunidades cristianas en Zaragoza, Calatayud, Alcalá de Henares y Toledo. Este periplo le permitió llegar a Córdoba y llevar a Córdoba a su regreso hacia el año 845 un lote de libros latinos de gran interés, entre los que se encontraban obras de Helio Donato, Porfirio, Virgilio, Juvenal, Horacio, Abienio, San Agustín y otras muchas que no se encontraban en el Andaluz. Eulogio restauró los estudios de lengua y la literatura latina desde su escuela y en los monasterios. El conflicto de los mártires voluntarios comenzó en el año 850, con la muerte del sacerdote Perfecto, lo que provocó un estado de indignación entre los cristianos ortodoxos, que comenzaron a presentarse en grupo o individualmente ante las autoridades musulmanas buscando el martirio. Tras las primeras muertes, Abderramán II mandó convocar un concilio cristiano que se celebró en Córdoba en el 852, presidido por Recafredo, obispo de Sevilla, y con la presencia de Saulo, obispo de Córdoba, y Eulogio, que defendían la causa de los mártires. El concilio condenó los martirios voluntarios y Recafredo mandó encarcelar a los cabecillas del movimiento martirial, entre ellos a Eulogio, que durante su cautiverio escribió las obras de apología del martirio y el Documentum Martiriale, dedicado a Flora y María para fortalecerlas en su fe frente a las desventuras y el martirio. Una vez excarcelado, continuó su labor al frente de los mártires. En la Memorialis Sanctorum, compuesto por dos cartas, la primera de Eulogio, dirigida a Álvaro, y la segunda, la contestación de Álvaro a esta, un prefacio y 3 libros, el primero escrito entre junio y noviembre del 851 y con un carácter doctrinal. Y también el Apologeticus Martyrium está dedicado a Rodrigo y a Salomón martirizados en el año 857. Es un texto en el que expone claramente su doctrina. Por su fama y la muerte del obispo de Toledo, Bistremiro, en el año 858 fue elegido obispo de dicha ciudad, aunque nunca llegó a ocupar la sede metropolitana. Fue detenido a principios del 859 por haber ayudado a ocultarse a Lecroicia, cristiana de padres musulmanes. La joven fue ejecutada enseguida, pero el cadí de Córdoba, dada la posición de Eulogio como primado electo de España, resolvió enviarlo al palacio del propio emir, ante quien el santo atacó abiertamente al Islam y fue sentenciado. Su muerte ocurrió el 11 de marzo del 859. Como también se recoge el martirologio romano, aunque varios calendarios mozárabes citan su nombre el 1 de junio, y Usuardo, que había visitado Córdoba en el año 858, lo elogia en su martirologio el 15 de septiembre. Los restos de San Eulogio fueron sepultados en la Basílica de San Zoilo y generaron un culto inmediato. En el año 883, Alfonso III obtuvo del emir las reliquias y las trasladó a la capilla de Santa Leocadia de la Catedral de Oviedo. De allí pasaron a la Cámara Santa de la misma catedral en 1303, donde aún se conservan una parte de las mismas en una urna de plata. El mismo año, otra parte de las reliquias retornó a Córdoba para ser depositadas en la iglesia de San Rafael. San Eulogio es considerado doctor de la iglesia mozárabe y es patrón de Córdoba y también copatrón en Oviedo. En iconografía se le suele representar vestido de arzobispo, pero no con la mitra y el palio puestos, sino entre sus manos o en otro lugar.
Sus atributos son los de su martirio: la espada, el látigo o los azotes, y también la pluma, el libro, haciendo alusión a sus escritos apologéticos sobre los mártires. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Eulogio, el que habla bien, el bueno, ¿no? Y logion, el que dice bien de palabra, de voz, ¿no? Pues damos gracias, ya digo, por la vida y el testimonio de San Eulogio. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.